Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan muy buenos días. En el control técnico, hoy la bella Alondra Méndez. El doctor César Pérez Guevara en los servidor de ustedes, César Pérez Barreto. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes, con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados. A continuación dejo con todo gusto y mayor placer al colega doctor César Pérez Guevara y la historia de nuestra patria. Buenos días, amigos míos. Una vez más, para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo en Valores Venezolanos. Hoy, como todos los martes, estaremos hablando de la historia patria. Siempre le señalamos, intentamos y nos esmeramos darle un tinte práctico, un tinte útil a la misma, en virtud que una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla. Sin embargo, seguimos por donde nos habíamos quedado. En la última emisión de los martes históricos, estuvimos conversando acerca de la conquista, todo lo que fue ese proceso colonizador en el cual el Imperio Español logró derrotar a las tribus indígenas que habitaban en América. Hubo excesos, hubo en algunos aspectos valentía, en otros aspectos crueldad, pero lo lograron, lo consiguieron. Y empezaron entonces a fundar sus provincias ultramarinas. Paralelamente a esta guerra, en medio de todo esto, y a pesar del ataque de los piratas, de la frecuente discordia intestina y de las epidemias, en todo lo que fue la América Española, se desarrolló la colonia. El misionero completó la gran obra del soldado, en virtud que redujo a los indígenas, pero habituándolos a la vida sedentaria y pacífica, y asimismo aportando a las nuevas fundaciones sus principales elementos de cultura y civilización. De este modo, con soldados y misioneros, férreos procónsules, entre los cuales se encontraban bastantes que eran realmente ilustres, corrieron los años de la sociedad colonial. De este modo se organizó el mecanismo gubernamental, se aplicaron las leyes y providencias desde el principio dictadas por el rey, y en fin, se comenzaron a crear nuestras nacionalidades, con los límites y características que ofrecerán en el momento de proclamar su independencia cada país, de los que actualmente somos una república. El jueves pasado conversábamos con el doctor Roberto Jun Cavalieri acerca del concepto de nación. Y en este concepto de nación precisamente está este origen en común, todas estas prácticas inveteradas, todo este sentirse descendientes de un tronco en particular. Esto es nación. Y precisamente, ¿de dónde viene la nación venezolana? Pues de aquí, amigos míos, de todo lo que fue el proceso colonizador posterior a la férrea guerra de conquista. Particularmente en Venezuela, tuvimos en el último cuarto del siglo XVI a un gran constructor de imperio en la persona de don Diego de Osorio. Este gobernador fundó La Guaira, levantó hospitales, trazó caminos romanos, repartió tierras, señaló a las villas y a las ciudades de sus égidos, estableció archivos y registros, y asimismo alentó el comercio. Adicionalmente a ello, buscó a los indios para que se acercaran a las poblaciones blancas y pidió al rey la supresión del trabajo forzado de estos, o sea, del servicio personal que prestaban al conquistador.
De este modo, formó una suerte de república con ordenanzas y reglas. Hablamos de una suerte de república porque claro está que estando supeditado a un rey extranjero, y más que todo supeditado a una monarquía, no existía una república. Pero eran provincias ultramarinas, estábamos realmente lejos del rey. Razón por la cual debe entenderse que el gobierno se hacía de este lado del mundo. Hay que hacer determinadas aseveraciones. Guayana más tarde también tuvo a 3 grandes gobernantes, cuyos nombres bastan para destruir la inepta conseja de que España solo enviaba a tierra firme funcionarios mediocres o incapaces o rapaces. No, en Guayana tuvimos aquí nada más y nada menos que a Centurión, Inciarte y Mamión, quienes pueden figurar entre los mejores agentes que metrópoli alguna haya comisionado para administrar sus colonias. Entonces hay que ir deslastrando de mitos, de resentimientos a este proceso y verlo desde un punto de vista objetivo. España tenía aquí provincias ultramarinas, fundó virreinatos, fundó capitanías generales. No fue una suerte de colonia azarosa. De este modo, al amparo de sus fundadores, las ciudades progresaron, anexaron tierras y formaron paulatinamente las diferentes provincias. Se afirmaron las instituciones coloniales y cada villa tenía su milicia para poder protegerse de posibles invasiones piratas, de posibles invasiones de tribus indígenas que aún se resistían, entre otros peligros fundamentales. De este modo también se esbozaron confederaciones ocasionales. Poco a poco, en virtud de la geografía y de la economía, nació cierto sentimiento de solidaridad que va a tardar un poco en penetrar en la conciencia pública, sin ser por ello menos real y efectivo. Ahora bien, como en todas las partes del mundo, empezaron las ciudades a iniciar su rivalidad entre ellas, que se extendió poco después a las provincias. Coro nunca perdonó a Caracas que la hubiese despojado de su rango metropolitano, y contra Caracas también intrigó Cumaná, anexando a su jurisdicción territorios conquistados a esfuerzo de conquistadores caraqueños. De este modo nos encontramos en el siglo XVII en Venezuela, o en lo que actualmente es Venezuela, y todas las provincias que la constituían para ese entonces obedecían a una o a otra jurisdicción, pero continuaban con este marcado carácter español americano. Por último, el 8 de septiembre de 1777 llega la Real Cédula que constituye la Capitanía General de las Provincias Unidas de Venezuela, por la cual se sujetaron a Caracas en lo gubernativo y en lo militar las provincias de Maracaibo, Cumaná, Guayana, Margarita y Trinidad, tenidas hasta entonces por entidades independientes unas de otras, y asimismo se estableció en la capital una intendencia común de Real Hacienda. El título de capitán general era un título puramente militar, y lo usaban todos los virreyes y gobernadores en su calidad de comandantes de las armas reales. Este título, naturalmente, desde el principio del siglo XVI, lo poseía entre sus atribuciones el gobernador de la provincia de Venezuela, lo cual ha dado lugar a divergencia de opiniones sobre la fecha efectiva del establecimiento de la Capitanía General. Lo cierto es que la entidad política conocida como Capitanía General de Venezuela comprendió la mayor parte de los territorios que formaron nuestra república. Realmente tuvo su génesis en el año de 1777, ya que a partir de aquel momento no hubo sino un capitán general y este comenzó a residir siempre en Caracas. La organización del Estado se completó en junio de 1786 con la creación de la Real Audiencia de Caracas. Entre otras de las aseveraciones que han hecho los juristas y que existen entre material de la época, está aquella de que el rey español, entre una de las tantas razones que tuvo para separar a la Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada, era la
pugna constante que existía entre las ciudades de Bogotá y de Caracas. Ya desde aquella época se tenían algunas series de enconos las mismas. Pero bien, ¿quiénes vivían en la Capitanía General de Venezuela en ese entonces? ¿Qué clase de seres humanos? ¿Qué es aquello que tanto nos mentan desde pequeños en las aulas y también a nivel universitario como castas coloniales? Pues bien, antes de empezar a entrar a entender lo que fueron las castas coloniales, basta entender una de las tantas razones que llevaron a que el rey español, Felipe V, crease la Capitanía General de Venezuela. Y es en virtud que se señalaba en ese entonces que el caviloso genio de los naturales de la provincia de Venezuela, quienes, si se debilitara la autoridad y eficacia de su gobernador, sentiríanse estimulados a fomentar con más libertad sus quimeras, con perjuicio de la tranquilidad pública y de las conveniencias de la Real Hacienda. Era precisamente este carácter peculiar de los venezolanos lo que siempre va a ser motivo de inquietudes y desazones para los españoles peninsulares de aquella época, y que siempre van a intentar criticarlo. Esta especie de orgullo de ser descendientes de los conquistadores, de los colonizadores, y sentirse al mismo nivel que los peninsulares, lo cual evidentemente molestaba a estos que consideraban que venían de la metrópoli a la provincia, y cuando llegaban para acá sentían que esta provincia era toda una metrópoli, aunque no estaba igualmente desarrollada. Este carácter peculiar de los venezolanos en 1777 es criticado por un historiador español llamado Moreno, que señalaba que el genio litigioso de los maracaiberos era lo que los convertía en una gente viciada en el contrabando, y que sus disputas con los gobernadores eran todo virtud de esta suerte de carácter, de esta suerte de vena de intransigencia. De este modo, un siglo apenas había corrido después que Felipe V formara su juicio, cuando el historiador peninsular Torrente escribió: la capitanía de las provincias de Venezuela ha sido la fragua principal de la insurrección americana. Su clima vivificador ha producido a los hombres más políticos y osados, los más emprendedores y esforzados, los más viciosos e intrigantes, y los más distinguidos por el precoz desarrollo de sus facultades intelectuales. La viveza de estos naturales compete con su voluptuosidad, el genio con la travesura, el disimulo con la astucia, el vigor de su pluma con la precisión de sus conceptos, los estímulos de gloria con la ambición de mando y la sagacidad con la malicia. Con tales elementos no es de extrañar que este país haya sido el más moderno en los anales de la revolución moderna. En lo que señala este historiador, ya podemos nosotros darnos cuenta de que los pobladores de esta parte del mundo siempre hemos tenido esta suerte de viveza, esta suerte de orgullo por lo nuestro, que ya viene de hace 5 siglos. Entonces esto de que señalan que nosotros los venezolanos somos vivos o somos dicharacheros o somos muy orgullosos de lo patrio, no es nuevo. Viene incluso desde el sistema colonial. De este mismo modo es importante resaltar que a la conquista de nuestro país, según don Pedro Miguel Arcaya, no concurrió ningún individuo de la aristocracia peninsular, pero sí, junto con hombres del estado llano, una multitud de hidalgos. Dichos hidalgos de sangre o de creación real por servicios en América formaron la base de lo que se llamó la nobleza colonial. Con Juan de Ampíes llegaron en 1527 60 hombres, y el año siguiente llevó Ambrosio Alfinger 400. A Espira y Federman los acompañaron en 1533 200 andaluces y 200 canarios. Y el último transportó poco después 80 individuos más de la española. Con Pedro Malaverde Silva, que capturó la conquista del Dorado en 1578, vinieron 600 extremeños y manchegos, escogidos muchos de gente noble y principal.
la mayor parte de los cuales, por las peripecias de aquella expedición, permanecieron en Margarita, en Valencia y otras ciudades. Por la misma época llegó a Oriente Diego Fernández de Serpa, con 400 castellanos, cuya mitad pereció al lado de su jefe en la primera batalla contra los indígenas. Tales fueron los primeros contingentes de colonos en Venezuela. Muchos de los organizadores de las expediciones eran gente pudiente y no simples aventureros como se nos ha pretendido hacer ver en la historia de Venezuela que se ha contado últimamente. Esta era gente que, con la esperanza de lucro y gloria, no vacilaba en abandonar posiciones holgadas en la península ibérica, arriesgando sus capitales en la empresa. Por lo menos los pinzones auxiliaron grandemente a Colón con sus haberes personales. Cristóbal Guerra hizo todos los gastos del armamento que con Peralonso Niño condujo a nuestras costas. Ojeda obtuvo dinero de sus amigos para equipar la expedición de 1502. Los hermanos Bravo Hidalgo, naturales de Alcántara, prestaron a Silva 1000 ducados para la conquista del Dorado. Serpa era vecino rico de Cartagena y gastó toda su fortuna en la guerra de Venezuela. Entonces ya entendemos que no fue que para acá vino siempre toda la pobredumbre española. Para acá también vinieron personas que tenían estaturas holgadas en la península ibérica y se imbuyeron en este proceso de la colonia. Y esto es que en virtud desde el principio de que comenzó la colonia, muchos españoles tuvieron hijos con indias, algunas de raza de caciques o de príncipes indígenas, cuya nobleza reconoció don Carlos V, rey para ese entonces, extendiéndola a sus esposos. El mestizo Fajardo es uno de los héroes de la conquista, el primero cronológicamente de los grandes hombres de guerra venezolanos, y tuvo por aquella razón todos los derechos del español noble, aun cuando era mestizo. Esto tiene una explicación. Los españoles, en su guerra de conquista, trajeron pocas mujeres consigo desde la península ibérica. Malaver de Silva llevó cierto número, como también algunos niños que se establecieron en Oriente, en Valencia, en Tocuyo y en Barquisimeto. Y en su segunda expedición, este capitán iba acompañado de sus 2 hijas, que con él murieron a manos de los indios caribes. Con Serpa arribó alguna chusma de mujeres y muchachos. Esto evidentemente vinieron personas de también no tanta reputación y por eso se les consideraba chusma, y es lo que señala la historia. De este modo los nobles no formaron en los primeros tiempos una clase política que tuviese privilegios legales, y de hecho se cita el caso de haberse negado el Cabildo de Caracas en 1692 a cumplir las reales cédulas que ordenaban se guardasen ciertas exenciones al cubano don Manuel de Urbina en razón de su calidad. A decir la verdad, esta creación colonial, este individuo caribeño como lo conocemos hoy en día, es producto no solo de la mezcla entre las razas caribes, entre las razas cumanagotos, mezcladas con los invasores españoles, sino que también tiene mucho de relevancia la entrada del negro en América. En un punto de la colonia empezaron a entenderse, gracias a la ayuda de padres como Bartolomé de las Casas, que existía un serio abuso contra los indígenas de esta parte del mundo, dado que se les pretendía esclavizar. El rey entonces dicta lo que se conoce como las leyes de Indias, haciendo que sea imposible o al menos ilegal esclavizar indios. Sin embargo, vinieron una serie de pestes, una serie de enfermedades a América que medraron en gran parte la población. Y es entonces cuando esta suerte de clase colonial privilegiada solicita al rey español que les permita traer esclavos negros del África. Y es entonces cuando comienza la inmersión de los esclavos negros del África en Venezuela. Sin embargo,
hay que hacer uno o dos señalamientos respecto a España. Mientras otras colonias, mientras otros reinados como Inglaterra, se mantenía una esclavitud en la cual incluso participaba la colonia, España nunca participó realmente, legalmente, directamente en la esclavitud de los negros de África, sino que permitieron que, dadas las circunstancias de una época tan atrasada en la cual no se tenía un concepto de respeto y dignidad humana como lo tenemos ahora, se trajeran negros del África para trabajar aquí en virtud de la carencia de mano de obra existente y la fuerte corporeidad de los habitantes de estas partes de África. Sin embargo, no podemos comparar en lo absoluto el trato que se le daba a los negros por parte de los colonos ingleses en todo lo que fueron o hoy en día conforman parte de los Estados Unidos de Norteamérica al trato que se le daba en la América española. Los mismos ingleses y los mismos alemanes que venían por esa época, entre ellos el barón von Humboldt, decían que en la América española se trataba a los negros de la mejor manera que él haya visto en su vida, dado todo lo que él había observado en la América inglesa, por hacer una separación. Entonces, la sociedad colonial fue así. Teníamos a estas personas privilegiadas que desde los primeros tiempos se juntaron con los caribes o con las otras tribus indígenas predominantes y tuvieron estas suertes de privilegios. Los indígenas que estaban protegidos por toda una regulación legal que conocemos como las leyes de Indias, y los negros que tenían el peor estrato, dado que eran los esclavos como tal. Entre estos blancos, entre estas personas que tenían estos rangos privilegiados y que estaban mezcladas desde el inicio de los tiempos con los indígenas, surgieron los mantuanos. Los mantuanos se consideraban descendientes de los primeros conquistadores y reciben este nombre por determinado manto que ellos reclamaban solamente podían llevar sus mujeres sobre las cabezas al momento de ir a la iglesia. Muchos problemas van a tener estos mantuanos con los que se llaman blancos peninsulares, es decir, con estos que venían directamente de España, porque tal como he señalado a lo largo de estas disquisiciones, ellos consideraban que no teníamos absolutamente nada que envidiar la península ibérica y que más bien estas provincias ultramarinas representaban algo que respetar, algo grandioso. Y particularmente en Venezuela surgió este fenómeno de los mantuanos. Estas personas que sentían que tenían determinados privilegios, porque más allá de que entre ellos se encontraban también condes, se encontraban marqueses, también se encontraban personas que habían obtenido fortuna a lo largo de generaciones en América cuando en España no significaban nada, y aquí pasaron a formar parte de nuestra nobleza o de nuestra gente acaudalada autóctona. Sobre estos mantuanos hablaremos bastante, porque es precisamente en el gen mantuano en el cual se encuentra lo que posteriormente va a ser la revolución independentista del siglo XVIII. Aquí tenemos alguna pregunta de algún oyente que nos estaba escuchando. Hay dos preguntas que hace específicamente. La primera se puede considerar que es una aseveración. Dicen que los indígenas eran muy débiles o muy flojos y que por eso fue que vinieron los negros, traídos por supuesto, para los trabajos fuertes. Y en segundo lugar, cosa que yo particularmente respeto el criterio del radioescucha, pero no lo comparto, porque antes que llegaran los negros aquí a América, los indios eran los que hacían esos trabajos bastante fuertes. Pero bueno, es cuestión de criterio, de concepto. Y también preguntan que si antes de los españoles no llegaron otras civilizaciones. Evidentemente que sabemos que Cristóbal Colón
fue el primero que llegó aquí, pero no entiendo en sí por qué la pregunta, que si no llegaron otras civilizaciones, sería cuestión Yo creo de... entender ambas preguntas. Mm, Que el tiempo nos apremia, vamos a sí. hacer determinados puntos en concreto. Primero, en relación con que los indios eran muy flojos, esto evidentemente es una opinión peyorativa que se ha extendido a lo largo de los siglos en relación a nuestros pobladores principales, nuestros pobladores primarios. No era eso. Evidentemente, tener que bajar hasta el fondo del mar a buscar perlas sin ningún equipo de buceo como actualmente se hace era un trabajo complicado. Sacar oro de minas sin los equipamientos adecuados también es un trabajo terrible. Y siendo que aquí se encontraban los indígenas en un primer momento y los españoles en un primer momento al ganar la guerra comienzan a explotarles, comienzan a abusar, aun cuando señalo, no fue del grado que se quiere señalar actualmente, sino que también mucha de esa explotación vino de los que ya se encontraban aquí, de los autóctonos que empezaron con la sociedad colonial. Se hicieron una serie de regulaciones que son llamadas las leyes de Indias. Y estas leyes de Indias iban dirigidas a proteger al indígena, entre las cuales se señalaba, por lo menos no se podían esclavizar a los indígenas, no se les podía ninguno obligar a trabajar, el trabajo tenía que ser a partir de la adolescencia hasta un punto de la senectud, y una vez que se encontraba en la senectud tenía el que anteriormente era su patrón hacerse cargo de él, sería una especie de pensión, pero una pensión vista desde este punto de vista no es lo mismo, pero para aquella época significaba algo similar. Entonces cuando se hacen todas estas regulaciones y viene la peste que viene a través de barcos portugueses, entre otras cosas, aquí no hay quien trabaje la tierra. Y la razón fundamental entonces por la cual traen la mano de obra esclava negra es porque los indígenas estaban protegidos con muchas regulaciones. La mano de obra entre las que se encontraban los pardos y algunos blancos ya no existía porque habían muerto por las pestes, se estaban perdiendo las provincias ultramarinas, estaban los piratas invadiendo esto y había que ponerlo a producir. Y entonces se traen a la mano de obra negra que lamentablemente no tuvo la protección que tuvieron los indígenas a través del fraile Bartolomé de las Casas y otros tantos. Y en relación a si no llegaron otras civilizaciones, la historia o la historiografía está bastante dividida. Hay quienes señalan que el primero que llegó para América fue Cristóbal Colón, pero a través de lo que han sido los últimos acontecimientos descubiertos, parece que ya es evidente que no podemos taparnos los ojos. Hay registros de vikingos que se suponen que llegaron a otros continentes y que al ser estos tan cálidos no les servían para el tipo de hábitat que estaban acostumbrados ellos en Escandinavia. También se entiende que algunos viajeros de la Edad Media llegaron a América y sacaron de aquí todo lo que era el reino del Dorado y todos estos reinos fantasiosos. Entonces cuando llegaron vieron a los indígenas bañados de oro y fueron a España o a otros países de Europa a contarlo y nadie les creyó. Les creyeron cuando Colón, siglos después, descubrió, o se reencontró con América. Y asimismo, Platón, en dos de sus diálogos, eso fue 350 años antes de Cristo aproximadamente, señala la existencia de algunas otras tierras más allá de lo que él conocía como la Atlántida. Así que podríamos estar hablando de América. Amigos míos, ya el tiempo se nos acaba. No queda sino despedirme y darle las gracias por una audiencia más de Valores Venezolanos. Nos vemos el jueves aquí con la diputada Tamara Adrián. Bien amables, esto ha sido Valores Venezolanos, un programa que evidencia día a día la historia patria y el aspecto jurídico, que siempre estará en primer plano. Hemos tenido el inmenso placer de elaborar para todos ustedes en el control técnico Alondra Méndez. En los comentarios, el doctor César Pérez Guevara, y quien condujo para ustedes, el doctor César Pérez Barreto. Tengan todos y todas muy buenos días y nos escuchamos el próximo jueves con Valores Venezolanos.
Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio ante los tribunales de la República. Esto fue Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Radio 1, la radio que uno quiere.